buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hola Evita Linares, ¿cómo te va? Buen comienzo de semana otra vez. Buen comienzo de semana para ti, Claudio. Súper bien, contenta de nuevo de tener una edición más de nuestro programa Timesa Sport Radio y TV. Y sobre todo siempre el agradecimiento a nuestros aliados incondicionales, CISA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. ¿Qué tal de fin de semana deportivo, Aldito? Evita, todo bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Hoy están de blanco. Ustedes han andado en misión deportiva porque los veo bien de blanquito a los dos. Hay que decir, sí, venimos de un donativo que hizo la empresa La Catalana. Donó 1080 huevos, ¿eran, Aldo? Así es, Chino, 1080 huevos le entregaron 1080 a los huevos para la futbolistas. selección sub-23, la selección preolímpica, para acompañar el tramo final de la preparación. Vendrá muy bien para el desayuno, sobre todo. Creo que calculan 4 huevos por día durante los días que le queda de entrenamiento antes de partir a Guadalajara. Ay, qué bien. Y sobre todo que el huevo se puede comer de diferentes formas. Así que qué bueno por la selecta. Así es. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, hubo acción en atletismo, ¿verdad, Evita? Hubo un par de récords sí. nacionales se rompieron. Michelle Velasco, una de ellas, así que felicitamos. Yo la recuerdo que ella es uno de sus planes, tenía cuando la entrevistamos que quería romper ese récord y hoy lo cumplió. Sí, 2 semanas, ¿cuánto? 3 semanas después de que hablamos ya lo rompió. Sí, así es. Estuvo entrenando fuerte y le dimos buena suerte, parece. Bueno, y vamos a hablar de atletismo también. Sí, de hecho vamos a hablar de atletismo, así es. Tenemos como invitada a una atleta Oli que compitió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Hablamos de Arely Franco Ramos. Buenas tardes, Arely, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias. Un gusto estar con ustedes acompañándole. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder hablar de deportes, especialmente el que yo practiqué durante tantos años, 2 décadas en el estadio, y pues sufriendo, disfrutando, haciendo tantas cosas. La verdad es que muy satisfactorio. Pero con Arely se puede hablar de todos los deportes, no solo de atletismo, pero bueno, vamos a hablar más que nada de atletismo. Y aclaración, está en el carro, pero no está manejando, ¿eh? Exacto, no hay que conducir y hablar por teléfono. No, eso no se hace. Estoy estacionada para poder hablar con ustedes. Pero arranca Evita Linares con su primera pregunta. Gracias, Claudio. Bueno, Arely Franco, ¿cómo se define Arely Franco? ¿Quién es Arely Franco? Pues una mujer muy dinámica, optimista, entusiasta, una periodista y también pues una ex atleta, amiga, una persona que también está muy dedicada a su trabajo y realmente pues de muchas facetas. Me considero una persona así polifacética. El audio, Claudio. Contanos un poco, Arely, ¿cómo empezaste? ¿Quién fue el responsable de que te metieras en los deportes? No sé si tu familia o cómo fue que diste el primer paso. Fue cosa de familia menor de 5 hermanas en ese momento, ya muchos años después, varios años después mi hermano, pero pues mis hermanas mayores eran las que estaban metidas en el deporte. Mi papá, que siempre fue un entusiasta del deporte, él en su momento practicó ciclismo. Así que cuando mi hermana mayor incursionó en las carreras de calle, pues siempre la apoyó y luego pues cada una de nosotros se fue involucrando en el deporte. Así pues ya yo después comencé allá por la edad de 10 años aproximadamente. Yo estaba terminando la primaria cuando hice mi primera participación en una carrera infantil, también en los Juegos Deportivos Estudiantiles cuando estaba en 7º grado, ya por 1900 ayer, ¿verdad? Por el 80.
Así que experiencias muy bonitas ahí ganando mi primera medalla en los 1000 metros planos y una anécdota muy simpática porque pues como antes los Juegos Estudiantiles se participaba cada quien en la capital y luego pues se hacían la competencia nacional y eran los clasificados por la zona, es decir, de Occidente, de Oriente y la zona central. Y pues yo clasifiqué para la final y cuando faltaban solamente 300 metros para terminar la carrera, me botaron y quedé a la última. Pero yo me dije, no, no puedo quedar así y empecé a correr lo más rápido que podía y pues finalmente quedé en segundo lugar y esa fue mi primera medalla de todas las que gané ya en el transcurso de 2 décadas. Esa fue la primera y muy satisfactorio. Aunque recuerdo que el entrenador cuando le fue a enseñar la medalla y no podía haber llegado en primero, no se fijó que me caí. Pero bueno, al final de cuentas sí, creo que eso denotó el hecho de que había mucho interés y ánimo deportivo. Son experiencias que uno va teniendo y que lo hacen a uno tener su carácter dentro del deporte. ¿Conservás esa medalla todavía? Así que sí, una cosa realmente familiar. Arely, ¿conservás esa medalla la primera o como pasa Sí, habitualmente se pierden en mudanzas o en... No, sí la tengo. Está un poco estropeada, por eso que tú bien señalas que al hacer cambios y guardar y mover de lugar las cosas se van perdiendo algunas de ellas o se dañan, pero sí, esa primera sí la tengo. La verdad es que la debería de haber puesto, no sé, quizás en algún marquito o algo, pero sí la tengo ahí. Arely, ¿y cómo es esa mezcla de espíritu deportivo y de familia? ¿Cómo se va viviendo ese espíritu deportivo donde el padre es el impulsor de esto y la familia también haciendo el deporte? Creo que eso es básico porque si uno no cuenta con el apoyo de su familia, difícilmente uno va a lograr dedicarse de lleno a esto que es necesario. A veces la gente piensa que el deporte es como un hobby o un entretenimiento, quiero decir, pero yo lo veo más bien como un trabajo porque pues hay que dedicarle el mayor tiempo posible si es que uno realmente tiene en mente obtener un buen resultado, porque de lo contrario, si uno solo llega y pasa el tiempo, pues definitivamente basta con que le dedique 1 hora diaria y ahí se va a entretener, pero si uno tiene el objetivo de lograr un buen resultado, entonces sí se tienen que hacer esfuerzos, sacrificios y ahí es donde el respaldo de la familia es indispensable. Fue padres, especialmente de mi papá, que era el que siempre nos andaba llevando al estadio, a los entrenos, el que nos pues, facilitaba las vitaminas, procurar tener una buena alimentación, la ropa deportiva, todo eso que se requiere para estar en buena forma y en buenas condiciones en una práctica deportiva y por supuesto al momento de las competencias estar ahí en la gradería dándole ánimo a uno, aunque uno ya no pudiera, ¿verdad? Más, pero sí, eso de que a uno le estén dando el apoyo y a veces también con los resultados positivos o los que no lo fueron tanto en algunas ocasiones, pero quien nunca te va a fallar es la familia, porque pues alrededor hay gente que lo respalda, otra que lo critica, a veces justa o injustamente, pero la familia nunca le falla a uno, entonces sí es importante que uno pueda contar con eso para poder salir adelante con sus proyectos deportivos, así que mezclar eso para nosotros siempre fue cosa de la vida cotidiana, el estar involucrados en el deporte. ¿Y vos eras la mejor de todas o llegaste más lejos por otras circunstancias? Porque a veces pasa en la familia que siempre dicen, no, el mejor era tal, pero al final el que llegó más lejos fue otro. Y los hermanos, siempre el hermano más talentoso dice, no, yo no era nada al lado de mi hermano. Bueno, en realidad de todo un poco porque digamos que a nivel público mi hermana era la más reconocida, aunque no fue ella la que comenzó con esto del deporte. Mi hermana mayor, y que en paz descanse, pues ella falleció ya hace varios años, es la que comenzó con esto de las carreras. ¿Recuerdan ustedes la carrera que organizaban en Ciudad Delgado? Y pues por ahí, La Maratón Celina, Santiago. pues ella fue la primera que participó.
esa que le llamaban la Maratón Santiago, aunque pues no se corrían 42 kilómetros, ¿verdad? Pero sí, esa Maratón Santiago, entonces pues Celina participaba en eso, también en las competencias estudiantiles, y pues hizo una participación también en la carrera de Guayanilla en Puerto Rico, que fue algo que también impulsó después a mi hermana Norma, que es la que gozó de mayor popularidad a nivel de los medios de comunicación. Ustedes recordarán, pues ella una atleta muy buena, maratonista, muy destacada en los años 80, que pues por circunstancias ajenas a control, cuando andaba entrenando sufrió un accidente, un hombre que no controló su vehículo, lastimosamente la atropelló. Gracias a Dios sobrevivió a ese accidente porque fue muy serio, fue muy grave, pasamos momentos muy difíciles y eso la inhibió a ella de poder participar en los Juegos Olímpicos del 84 en Los Ángeles, porque sí, Norma se había hecho una trayectoria muy buena en el deporte. Después de eso volvió a competir, incluso ganó un campeonato centroamericano de campo traviesa. Y pues en mi caso particular, pues lo mío eran las pruebas de velocidad, específicamente los 400 metros planos, del que pues orgullosamente llegué a tener el récord y lo mantuve por un par de años al menos, hasta que pues llegó Verónica Quijano y lo mejoró. Pero pues al hacer unas incursiones en ese deporte, decir de que mi generación abrimos una brecha, porque pues a nosotros nos tocó entrenar en el estadio entonces Flor Blanca, en una pista que realmente era más de asfalto que de otra cosa, que no fue sino hasta 1994 para los quintos Juegos Deportivos Centroamericanos que se llevaron a cabo en San Salvador. Se hicieron esas modificaciones en la pista y nos permitió pues mejorar, y de hecho pues incluso yo también logré mejorar mis marcas, así que diría yo de que pues a pesar de que quizás no fui yo muy reconocida, pero sí llegué a tener al menos 6 récords nacionales en pista y campo, en los 200, 400 metros planos, en los 400 metros con vallas, en el salto largo y en el salto triple, así como también en los relevos de 4x400. Así que, pues, la verdad, bonitos recuerdos, porque uno pues se involucra por muchos años y se mete de lleno a la práctica deportiva y con ese afán de querer salir lo mejor posible, representar al país, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Y sí, la verdad es que considero que la de los Olímpicos es la mayor aspiración deportiva a la que puede tener un atleta. Que más grande hay. Claro, cada deporte tiene sus campeonatos mundiales, pero los Juegos Olímpicos para mí que es lo más importante, es la celebración más importante a nivel mundial en lo que respecta a deportes. Así que sí, yo diría que en este caso particular, pues tuvimos pues quizás una mitad 50-50 con Norma. Yo creo que mucha gente todavía la recuerda, Norma Franco. Se hizo pues una trayectoria muy buena en el deporte. La verdad es que sí nos recuerdan, todas participamos en el atletismo. Quizás mi hermana Ida fue la que menos tiempo estuvo, de ahí también Rina, que participó, y mi hermano menor, pues él ya no hizo tanto deporte, él se ha involucrado en otras actividades, y ya la otra generación, pues ya la hija de Norma es la que está practicando gimnasia artística o rítmica, y pues ya seguimos siempre vinculados con el ámbito deportivo. ¿Cómo fue en qué momento te enterás que vas a representar a El Salvador en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo fue eso? Bueno, después de los quintos Juegos Deportivos Centroamericanos, en los cuales yo competí lesionada, y unos meses antes, como un mes antes, me habían despedido de mi trabajo por precisamente andar compitiendo y entrenando. Entonces dije yo, bueno, me voy a retirar un tanto y luego voy a regresar. Así que retorné en el 95 y pues ahí empecé de nuevo a mejorar mis marcas. Y de tal manera que en el 96 arranqué el año haciendo récord en los 800 metros planos.
y posteriormente pues haciendo marcas en otras competencias. Sin embargo, pues tomaron como referencia mi marca de un año anterior en los 400 metros. Así que por el 96, pues un ex entrenador, uno de mis entrenadores, estaba trabajando en el área de relaciones públicas con la Federación Salvadoreña de Atletismo porque se iba a montar un campeonato centroamericano y de atletismo juvenil. Entonces me llamaron para que yo pudiera participar también trabajando en eso. Así que entrenaba y trabajaba ahí en el estadio y estaba precisamente en la oficina cuando llegó el entonces secretario Raúl Leipar Navidad y me llegó a decir, felicidades. Según yo, pues llegaba a darme la buena nueva de que me iban a dar una beca deportiva, que por ese entonces el Instituto Nacional de los Deportes estaba comenzando a promover. Y entonces fue cuando él me dijo, ha sido seleccionada para ir a Atlanta. ¿Está hablando en serio? Le dije yo, así, pero porque para mí fue sorprendente en el sentido de que pues el 95 pues para mí había sido de muy poca competencia, aunque pues habías hecho un registro bueno en los 400 metros y había comenzado bien el 96, así que podrá imaginar la sorpresa, la satisfacción que sentí mi entrenador y que como digo, mi jefe en ese momento, René López, de grata recordación. Él fue también a Juegos Olímpicos y entonces pues con él fue la primera persona y salí pues prácticamente corriendo para mi casa, avisar que me habían seleccionado y de ahí más pues prepararme para poder participar y hacer una competencia. Lastimosamente pues no pude mejorar mi marca personal, pero la verdad es que sí es realmente satisfactorio que después de tantos años metida en el deporte y haciendo tantos sacrificios, las madrugadas y todo eso, pues habían valido la pena porque pues no todos los días le comunican a uno que ha sido seleccionado y según entiendo, pues la comisión técnica de la federación tenía varios candidatos y pues con base a los puntajes que daban las marcas que cada uno de nosotros había realizado, entonces la mía era la que daba más puntos y de ahí por ende pues que me seleccionaron a mí. Muy satisfactorio, sí, un momento muy, muy especial. Y eso de ser atleta olímpica, ¿qué significado tiene para su vida personal y su vida profesional? Bueno, en el sentido personal, como decía, muy satisfactorio porque la verdad es que uno pues no solo va y compite, sino que refleja y aprende toda la disciplina, toda la mística del trabajo que requiere el hecho de ser un atleta y tener un compromiso de representar al país en un evento de tal envergadura, pues realmente es como la culminación de tanto esfuerzo y tanto sacrificio, es algo muy valioso y desde el punto de vista profesional, bueno, la verdad es que en el ámbito académico en el que me desempeño, tengo un colega que pues trabaja en el área de periodismo deportivo y siempre procura hacer la referencia a esa participación para rescatar de pronto pues de una u otra manera, quizás esa es la parte no tan alegre del hecho de que uno ya una vez que ha terminado su vida deportiva, son pocas las personas que recuerdan este tipo de hechos, ¿verdad? Y si uno mientras está siendo deportista, también tiene que estudiar porque pues al final uno termina su vida deportiva, pero de cualquier manera esto le queda a uno como una experiencia. La verdad es que al deporte, el deporte a uno le enseña disciplina, responsabilidad, el hecho de saber trazar objetivos. Pero sí es bonito que a uno sí lo recuerden. Usted participó, ¿es cierto que usted participó en los Juegos Olímpicos? Sí, es cierto. La verdad es que sí, es algo que a uno lo deja marcado, deja una huella imborrable. Y de una u otra manera, pues uno creo también puede ser un ejemplo para las futuras generaciones. El deporte ha avanzado muchísimo, qué bueno que pues con el tiempo se han experimentado diferentes
tipos de apoyo que han permitido que los deportistas tengan más y mejores resultados. Bueno, ya ustedes lo mencionaban al principio del programa. La marca, no sé en qué evento la joven logró el récord, pero es positivo. La verdad es que la familia primero, pero también la dirigencia deportiva debe apoyar el talento que tienen en sus manos, porque será la manera en la que se obtengan buenos resultados, y eso es una imagen de nuestro país ante el mundo entero, y por eso es que sí es importante dar ese apoyo para que la gente pueda obtener mejores resultados. El primero es la disciplina personal, pero también está o pasa por el hecho de tener pues, ese respaldo de las instituciones y de las autoridades que competen respecto, pues, en este caso, a la Federación Salvadoreña de Atletismo. Si tienen talentos, pues hay que darle todo el apoyo que se requiera para que siga saliendo adelante. Así que sí, eso a uno siempre le sirve desde el punto de vista personal y profesional. Y más allá del aspecto deportivo, digo, ¿qué cosas te sorprendieron de estar en los Juegos? Digo, no sé si tuviste oportunidad de ir a ver otros deportes, la convivencia en la villa, la ceremonia inaugural. Sí, digamos que un aspecto tal vez extradeportivo fue el hecho de que había mucho riesgo, incluso pues no sé si ustedes lo recordarán que en una de las instalaciones se produjo un atentado con una bomba. Hubo una película hace muy poquito también sobre eso. Y entonces era como que después se incrementaron las medidas de seguridad para entrar a la villa, lo registraban a uno. Eso por un lado. Luego también pues hubo algunos inconvenientes con las personas que estaban trabajando del voluntariado. Hubo un par de días que hubo una huelga, pero luego pues afortunadamente se resolvió, y sí, tenía uno derecho a ir a pedir boletos para poder asistir a otras instalaciones deportivas con ciertas restricciones, digamos, en cuanto al área a la que uno tenía derecho a entrar. Y había deportes que eran tan populares que difícilmente uno encontraba boletos, así que bueno, en el deporte propio bastaba con la credencial que a uno le otorgaban, pero para entrar a otras instalaciones tenía que pedir los boletos. Entonces había una logística de transporte, pero sí muy cuidados precisamente por esa situación. Había cierto temor de que se produjera otro ataque, pero pues gracias a Dios que no fue así. Tal vez algo que sí fue feo durante la inauguración, porque pues se demoraron bastante y estuvimos esperando, y ya cuando era el momento del ingreso de los atletas nos hicieron correr. Tuvimos literalmente que correr, algunos pues que andábamos con ropa formal, otros pues que su traje de desfile era más casual o más incluso deportivo. El nuestro era muy formal, así que pues correr con los zapatos de taconcito no fue muy fácil, pero pues tuvimos que hacerlo. El problema es que un delegado de la delegación de Polonia sufrió un infarto ahí en la cancha, lo tuvieron que sacar de emergencia. Entonces, y luego pues ya cosas más positivas como que pues ver al Dream Team de Estados Unidos, que uno solo lo había visto por televisión y era así de una u otra manera, pues no deja de ser un espectáculo. Y de ahí pues las estrellas que participaban en el acto inaugural, luego en la clausura. También conocer a deportistas de otros países, poder hacer amistad con varios de ellos, intercambiar pines, camisetas, banderines, bueno, lo que uno pudiera. Es realmente una organización increíble. Imagínense, pues, 10,000 atletas, 5,000 delegados, jueces, de todo, pues. Entonces, son escenarios deportivos inmensos, algo a lo que, pues, uno no está acostumbrado, pero que realmente se siente muy satisfactorio, muy agradable poder ser parte de eso. Sí, hay de todo un poco, así que sí, definitivamente una grata experiencia. Aquí nuestra gran amiga Evelyn Linares nos recuerda, es el caso de Richard Jewell, la película del año 2019 que trata justamente del caso de ese voluntario al que, bueno, en algún momento lo acusan de ser él el que produce el atentado.
Y es lo que provocó lo que decía Arely también, un poco la paranoia, ¿no? En los Juegos de Atlanta. Sí, sí. No, y es que también por ser los Juegos Olímpicos del Centenario se esperaba que el Comité Olímpico Internacional le otorgara la sede, pues, por cuestión de tradición y no sé, ¿verdad? A Atenas, pero pues la Coca-Cola, y eso muchos lo criticaron, ¿verdad? Los Juegos de la Coca-Cola, porque pues ahí estaba la sede principal de la compañía en Atlanta, y la CNN y tantas otras íconos estadounidenses, ¿verdad? Entonces eso fue como también algo que le puso el pelo, o lo quisieron poner el pelo en la sopa, pero no, la verdad es que es una fiesta deportiva y no se puede perjudicar lastimosamente debido a esto y quizás hacer el traslado en la historia. Me veo yo que como deportista, cómo me hubiera sentido yo ya clasificada y que en estos momentos de la pandemia me dijeran, bueno, mire, ya no van los Juegos Olímpicos este 2020. Me identifico con las personas, pues porque uno entrena, planifica, tiene organizado su tiempo de cómo va a ser. Quizás a algunos les ha convenido porque les ha permitido prepararse más, pero pues comenzar de nuevo y en condiciones en las que el entrenamiento no ha sido, me imagino yo, para nada fácil. Entonces, pues difícil, pero esperemos que Tokio 2020, aunque sea en este 2021, se pueda llevar a cabo. La verdad es que los Juegos son una fiesta deportiva sin igual y merece la pena que nuestros deportistas participen en estos Juegos. Arely, y de sus compañeras o compañeros que corrían, alguien en particular con los que usted tenía esa convivencia, si nos puede mencionar, y también sobre los entrenadores. ¿Cuántos entrenadores tuvo y cómo fue ese proceso, verdad, hasta llegar a los Olímpicos? Fíjese que como ahí entrando a la remembranza, pues mi primer entrenador fue Ricardo Hernández. Él pues en la primaria, cuando yo estaba dando o haciendo mi incursión en el atletismo, pero como pues mi hermana ya practicaba pruebas de medio fondo como 800 y 1500, hacia eso me estaba proyectando y por eso es que mi primera participación fue precisamente en los 1000 metros, pero ya con el tiempo pues fui cambiando y probando en otros eventos. Mi segundo entrenador, pues Saúl Nelson de León, con quien practiqué el salto largo. Luego, pues en algún momento Norma me apoyó con algunos entrenamientos, pero pues luego estuve ahí con René López, así ahí ya entrenando para los 100, 200 y 400 metros planos. Y finalmente, pues que me quedé entrenando con Ernesto Vides, con quien pues fue ya con quien hice, digamos, mis mejores resultados y con quien estaba entrenando cuando fuimos precisamente a los Juegos de Atlanta pues, con los compañeros que formábamos parte del equipo. La verdad es que buenos recuerdos. Mi amiga, sobre todo de nombre Doris Martínez, con quien entrenaba muchas veces y pues realmente quizás ella pues no tuvo la oportunidad de hacer buenas marcas o destacarse, pero sí fue muy buena compañera de entrenos. También mi hermana Rina, con quien entrenábamos siempre. Y la verdad es que tantas personas que me apoyaron, un compañero de nombre Héctor, cuyo apellido en este momento ya sí se me escapa, pero pues él también fue un apoyo significativo en mis entrenamientos. La verdad es que a lo largo de los años y que uno pues tiene la oportunidad de conocer tanta gente y uno apoyar o ser apoyado por ellos, entonces sí vale también el reconocimiento para cada uno de ellos también, pues que por haber compartido todas esas experiencias deportivas, tanto dentro como fuera de la pista y del campo, que fue sin duda alguna un baluarte y un detalle importante para la formación deportiva. Tengo una duda, a ver vos que fuiste a unos Juegos Olímpicos y en una prueba de tiempo y marca, digo, porque, a ver,
cuando uno va a un evento así tan importante, hay dos cosas que le puede pasar. Definitivamente no es una competición más. Entonces, es como que hay dos escenarios. Uno es que te inspires por lo que te rodea, porque sabes que es la máxima competición a la que vas a asistir, y saques lo mejor de ti y logres un récord, una marca muy buena. Pero también está el otro que justamente que ese mismo escenario, que ese mismo ambiente te juega en contra por la presión y todo, y uno no puede desarrollar lo que normalmente, o no logra una marca que normalmente lograría en circunstancias normales, sin tanta presión. ¿Cómo fue tu caso y si conoces casos de ambos lados? Bueno, en mi situación pienso yo de que sí llegué y lastimosamente quizás pues no hice mi mejor registro porque pues iba con una marca un tiempo mejor que el que llevé a cabo. Yo no creo solo simplemente que sea este hecho de encontrarse con un panorama con el que uno no está tan habituado, porque pues vaya, si lo comparo como era el ambiente en el estadio cuando competíamos, que pues las gradas vacías, generalmente pues nuestros compañeros de equipo y nuestra familia eran los que estaban allí, mientras que en estos eventos pues una gradería, 30,000, 40,000 aficionados puede apabullar a cualquiera, pero más bien yo creo que pues fueron diferentes circunstancias alrededor de esa clasificación y selección que hizo el entonces comité técnico. Hubo gente que estuvo en contra de mi selección, pero es que no es como que yo haya dicho, miren, pónganme a mí, no, sino que pues la comisión técnica se encargó de hacer la evaluación y como dije antes, pues la marca que yo llevaba, el registro de mi marca de 400 metros planos, daba más puntos que las que tenían o daban para las otras candidaturas. Entonces, pues lastimosamente, pues sí, fui objeto de ataques de aquí, de mi país, en vez de darme más apoyo. Y no sé hasta qué punto pues eso me haya podido afectar. Claro está de que yo salí a la pista a hacer mi mejor esfuerzo, pero pues desafortunadamente no logré mejorar mi marca personal. A veces uno realmente, pues claro, ¿verdad? Uno se siente frustrado, decepcionado. ¿Quién va a querer o qué atleta o qué deportista va a querer salir mal? Y obviamente duele haber tenido un mal resultado en un evento tan importante. Sin embargo, pues uno puede también sentarse ya con la cabeza más fría, decir, bueno, estos factores estuvieron a favor, estos otros no tanto, y pues no fue la carrera requerida, pero pues hay que seguirle, ¿verdad? Ya no tuve la oportunidad de acudir a otros juegos, pero sí a otras competencias en las que sí logré mejorar mi marca, y la verdad es que si uno a veces puede obtener un buen resultado, bueno, y eso no solo me pasa a mí, le puede pasar a otros deportistas, personas que tenían incluso récords mundiales en los 100 metros vallas. Un atleta estadounidense le pegó a la séptima valla, se cayó y no terminó, ¿verdad? O gente que se robó la salida y prepararse 4 años y ni siquiera correr. O sea, la verdad es que en este tipo de eventos, obviamente uno va por salir bien y ya a la hora de la competencia algo no resulta como, perdón, uno había planificado lastimosamente, pero pues son parte, uno no siempre va a ganar. Y eso es parte del quehacer deportivo, y uno tiene que seguir luchando, poner la frente en alto, porque sí, yo no fui a pasear, ¿verdad? Y he conocido ya en otros eventos que hubo gente que, por ejemplo, en una de estas competencias en las que se compite en las categorías por peso, y eso es bien estricto, y que al final la estrategia no le resultó, no dio el peso y no pudo competir. O sea, son cosas que de pronto, y ya estando allá y no pudo competir, no sé, no, uno también tiene que aprender de las malas experiencias, ¿verdad? Y aquí de pronto, pues, alguien no entienda eso, pero uno como deportista a veces le va a ir bien y entonces lo ensalzan, pero cuando le cae, le sale mal la cosa, entonces
es como el peor villano, ¿no? Y uno tiene que estar apoyando a los deportistas en las buenas y en las malas, porque esto es de seguir luchando, de seguirse esforzando, de seguir entrenando y de salir adelante, ¿verdad? De poner la cabeza en alto, como digo, y sí, definitivamente seguir luchando. Ali, y usted llevaba el estudio de periodismo, se graduó de periodismo y luego también tiene una licenciatura en relaciones internacionales. Entonces, esa parte académica siempre estuvo de la mano y con el deporte. Por supuesto, porque como decía, pues nuestros padres siempre apoyaron el deporte, pero también la exigencia académica. Así que sí, era un sacrificio llevar a la par ambas cosas. Yo me gradué de licenciada en periodismo en 1993 y pues de relaciones internacionales en el 2003. Así que siempre fue mi afán estudiar y trabajar. Y otra anécdota que recuerdo, pero por razones obvias no decir nombres específicos, a una ocasión fui a hacer una entrevista de trabajo a un X medio de comunicación, quien estaba a cargo digamos, de la jefatura de redacción, que era para lo que yo estaba aplicando. Creo que ya conocía mi trayectoria deportiva, pues porque era una atleta activa. Y entonces me dijo de que ellos hacían turnos. Sí, yo estoy dispuesta a trabajar, a hacer eso, pero igual no me contrató. Entonces, bueno, son cuestiones, ¿verdad? De que también cuando ya estaba trabajando, como decía, antes de los quintos juegos en el 94, que estaba en una empresa, y de igual forma yo pedía permiso para ir a competir y luego pues también me quitaron el trabajo. Son cosas que suceden en cierta forma, pues es frustrante porque uno ya sabe que como atleta, pues no, mientras esté activo no hay problema, pero pues uno tiene también que prepararse académicamente, porque si no, ¿dónde estaría yo en este momento si no hubiese llevado mis estudios a la par? No tendría el trabajo que tengo, no habría trabajado en aquel entonces. Si bien yo gocé de una beca deportiva, y lo agradezco porque sin ella tampoco hubiera logrado pues tener ese respaldo para mis prácticas deportivas, pero pues sí, uno, o al menos, ¿verdad? Yo lo pienso que uno siempre lo necesita, como digo, en las buenas y en las malas, porque uno puede mantener la beca si tiene siempre resultados positivos, pero sí, ¿qué pasa si se lesiona? Entonces uno deja de entrenar, deja de competir, entonces le quitan la beca y pues uno tiene que tener de dónde sufragar los gastos para las lesiones. O en mi caso, que me quedé sin trabajo, pues entonces sí, siento yo que realmente uno tiene que saber llevar aparejadas ambas cosas para poder salir adelante en esta vida. Pues nada es gratis, así que hay que seguir luchando. Vean, pues ahora en la actualidad me desempeño como docente en la Universidad de El Salvador en el departamento de periodismo, formando nuevos periodistas, y también tengo un programa deportivo. Así que nada de eso existiría si no me hubiera también hecho ese empeño de sacar mi carrera. Pero entonces, por lo que decís, no, solo una cosita respecto a esto, digo, por lo que decís, ser atleta era un problema más que un plus a la hora de conseguir o de mantener un trabajo. En el caso de nuestro país, o al menos en la época en la que yo estuve, sí, no sé si eso haya cambiado, porque como decía al principio, sí, como que la jefatura me decía, sí, vaya, está bien, vaya y con goce de sueldo. La siguiente vez, vaya, pero pues le vamos a descontar. Ya la tercera vez que pedí permiso. Vaya, pero no vuelva. Sí, que le vaya muy bien, que salga muy bien, pero pues aquí ya no regresa. Entonces, quieras o no, un desgaste. Yo entiendo, ¿verdad? Que para una empresa puede no ser productivo contar con un atleta, pero ahí también dependiendo pues de la identidad o cómo se identifique una empresa, darle un patrocinio. Imagínense, ¿a quién no quisiera tener entre sus filas a una persona que, bueno, no hablo de mi caso, pero de cualquier deportista muy relevante? Vaya, ahí tenemos el caso de Evelyn o tantos otros deportistas, Jorge en tiro, pues, tiro con arco, o ahora Roberto Hernández,
O sea, ahí los he visto yo en anuncios publicitarios y para una empresa me imagino yo que debería ser como un orgullo poder contar con un baluarte de esta categoría, ¿verdad? Un deportista que pues no solo tiene resultados positivos, sino que pues es una gloria para el país, ¿verdad? Ganando medallas de oro a nivel panamericano. Entonces, pienso yo, ¿verdad? De que eso quizás es algo que nos hace falta porque cuando uno termina su vida deportiva, si uno, como decía, no ha hecho un estudio, no va a haber una empresa que me dé un patrocinio vitalicio, ¿verdad? O no hay una ley del deporte que me garantice a mí una estabilidad una vez que yo ya he terminado de entrenar durante 20 años y después de esos 20, 22 años que estuve yo en el deporte, y si no tengo un trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces esa es quizás sí la dificultad en países como el nuestro, ¿verdad? Que a este nivel al que nosotros somos deportistas, quizás lo que nos hace falta es tener como que esa tranquilidad o ese respaldo de alguna instancia que nos permita tener un trabajo y también pues seguir compitiendo. ¿Qué mensaje le podemos decir a los atletas en su rol de atletas jóvenes y también a los jóvenes periodistas? Porque como digamos usted tiene los dos aspectos, ¿verdad? Si nos puede decir algo para ellos. Pues lo primero que diría es que no dejen de trazarse metas y que luchen por alcanzarlas, porque esto requiere sacrificios, a veces va a ser muy difícil porque pues va a dejar de ir a fiestas, a reuniones con sus amigos, que no se puede desvelar, que hay que levantarse temprano y estar pendiente de los entrenos, pero vale la pena pues porque es una satisfacción personal y también logros para nuestro país, el hecho de que podamos destacarnos tanto a nivel nacional como internacional en diferentes eventos deportivos. Entonces hay que tener disciplina y confianza en que eso tarde o temprano va a tener resultados y estos son satisfactorios. Y para los jóvenes periodistas de igual manera, pues vemos como hoy en día quizás y más en estas circunstancias de la pandemia, el estudio a distancia nos ha marcado una situación para la cual no estábamos preparados y las costumbres que teníamos, pues ahora nos ha hecho cambiar la forma en la que trabajamos y estudiamos, pero lo más importante es ser honestos con uno mismo y que si realmente le interesa aprender, pues que haga el esfuerzo por seguir estudiando y a la vuelta de unos 5 años, pues ya va a tener su licenciatura, puede después optar por una especialidad, una maestría en el ámbito deportivo o en cualquier otro que le interese, pero que sí, que tenga esa visión de seguir aprendiendo, de que mantenga el interés por aprender cosas nuevas, por llevarlas a la práctica, porque esto no termina si uno quizás hasta pues ya sus últimos, pues antes de que uno se jubile, esos últimos esfuerzos vale la pena, pues el trabajar. Yo soy un amante de trabajo, me gusta lo que hago y lo disfruto, entonces realmente no lo veo como un sacrificio toda vez que lo que hago realmente me gusta hacerlo y sí, tiene sus bemoles, no hay duda que de pronto pues uno pueda tener dificultades, limitaciones, problemas de la índole que ustedes se puedan imaginar, pero lo importante es siempre salir adelante. Si se tropieza, incluso si cae, pues levantarse y volver a seguir por el camino, porque pues nunca hay que darse por vencido, siempre hay que querer saber más, hay que querer tener esa ambición de querer aprender. Yo, por ejemplo, pues ya saqué 2 carreras y estaba involucrada en una tercera porque pues estoy en el afán de querer aprender francés y la semana pasada me involucré en un curso de dibujo. Quiero aprender, aunque sea algo básico, no me voy a volver una pintora profesional, pero creo que también me va a ayudar y en cuanto curso puedo, pues yo me meto. También he querido sacar mi maestría en comunicación y ahí estoy en eso. Así que a darle, ese es el mensaje, que si yo puedo, pues usted también, imagínense, pues ya a mi edad, ya, y yo queriendo seguir
aprendiendo, ya tengo pues más de medio centenar de años y creo que se puede, así que si puedo yo, también puede usted, puede los que nos escuchan, todo es querer, ¿verdad? El que quiere puede y se puede. Querer es poder. Entonces, bueno, Anneli, te agradecemos muchísimo esta plática. Muchas gracias por todo tu aporte. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir estas experiencias, estas anécdotas, tener esos recuerdos tan bonitos, haberlos traído de nuevamente. Pues claro, no todo se recuerda, pero lo que sí realmente es agradable, es satisfactorio. Y nosotros también desde el Comité Olímpico, siempre reiterando los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Bueno, muy buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós.